Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas 5. Gloria a Dios. Lucas 5. Ayer de verdad que tuvimos una reunión muy linda con los jóvenes. Predicó el hermano Asa y el mensaje estuvo extraordinario. Nos gozamos tanto, nos gozamos muchísimo. Él habló de Josué, cómo el Señor le mandaba que se esforzara y fuera valiente y nos instaba a esforzarnos. Él decía en el mensaje que nada en esta tierra se consigue fácil, ¿verdad? Que en todo hay que esforzarse. Y si nos esforzamos en las cosas naturales, cuánto más en las cosas espirituales que son eternas, ¿verdad? Si nos esforzamos por un trabajo y nos esforzamos por cosas que perecen, cuánto más por la vida espiritual que es eterna, ¿verdad? Entonces nos animó mucho y ese mensaje me da vueltas en la cabeza, de verdad que sí, muy bueno estuvo. Nos gozamos demasiado. En Lucas 5:12. Amén. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Diga lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él y le mandó que no le dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Amén. Hasta ahí. Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque en esta noche te has glorificado en todo lo que hemos hecho y te pedimos que ahora, Señor, a través de tu palabra nos hables. Señor, todos necesitamos oír tu voz. Yo estoy aquí indignamente, Señor, nadie es digno de predicar esta palabra porque esta palabra es santa, es viva, es eficaz, Señor, pero de alguna manera tú tienes misericordia y usas instrumentos humanos indignos, Padre, y te pido que en este momento tú me utilices, Padre, para llevar tu palabra a este pueblo que necesita oír tu voz y yo que la necesito escuchar también, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, este pasaje es bien interesante. Nos habla de un leproso. Y de manera de introducción, yo quiero decirles que desde el Génesis siempre el hombre ha tendido a esconderse de Dios. Desde el principio, a causa del pecado y a causa de la vergüenza, el hombre busca ocultarse de Dios. Busca esconderse de Dios. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 23:23, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Será que, de manera de pregunta lo hace el Señor, será que yo soy un Dios que está muy lejos? ¿Un Dios que está muy cerca? Dice, ¿se oculta algo? Dice Jehová. ¿Se oculta algo en algún escondrijo que yo no lo pueda ver? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, el Señor está en toda parte. Está en el cielo, está en la tierra. Dice en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me voy a esconder? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi escondrijo, ahí estás tú. En cualquier parte. Si te vas al fondo del mar, ahí está el Señor. En toda parte está el Señor. Entonces, tratar de esconderse de Dios es falta de sabiduría. Es no conocer a Dios. Amén. Es engañarnos a nosotros mismos. Porque Dios está en toda parte. Dios lo llena todo. Y sin embargo, el hombre desde el principio y nosotros desde el principio buscamos escondernos de Dios. Como que si el Señor no pudiera mirar en toda parte. No podemos escondernos delante de Dios. Eso es imposible. No hay lugar donde podamos ocultarnos, donde Él no esté. Lo único que podemos hacer delante del Señor es una cosa: humillarnos, confesar nuestros pecados y arrepentirnos.
Amén. Es lo único que podemos hacer. ¿Dónde nos vamos a esconder? Y a veces creemos que somos muy inteligentes y que somos muy sagaces y que hacemos cosas a espaldas de Dios. ¿Y quién es el único que se engaña? Uno mismo. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. David, cuando lo cacharon en su pecado, él dijo, contra Dios he pecado. Ahí mismo. Y Saúl dijo, no, el pueblo, siempre esté a la par mía, Samuel, el pueblo. Amén. Esa fue la diferencia. ¿Qué pecado más grande era? Yo no sé cuál es más grande. La cosa es que David se humilló delante de Dios. Inmediatamente él fue descubierto, él se humilló. Entonces, estamos leyendo un milagro que Jesús hizo. ¿Y sabe cuántos milagros aparecen en los evangelios aproximadamente que Jesús hizo? Más o menos unos 39. Todos los evangelios, los 4 evangelios narran unos 39 milagros de Jesús. Puede que sean más. Pero sanaciones de leprosos, ¿sabe cuántas hay en toda la Biblia, en todos los evangelios? 2. La de los 10 leprosos, ¿sí? Que solo uno volvió agradecido, ¿verdad? Y ese era samaritano. Y ese fue el único que fue perdonado. Los otros 9 nada más fueron limpiados, ¿verdad? Está esa sanidad de leprosos y está esta sanidad de leprosos. Entonces, me pregunto yo, ¿será que Jesús solo sanó 2 leprosos durante su ministerio? ¿O no? Jesús sanó muchísimos leprosos. Jesús realizó muchísimos milagros. Dice la palabra del Señor que si se escribieran en libros los milagros que Jesús hizo, no alcanzarían todos los libros de la tierra para llenarlos. No alcanzarían todos los libros. Amén. Dice en Mateo 9:35, recorría Jesús, vean Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. ¿Y qué hacía Jesús? Dice, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando todas las enfermedades, amén, y todas las dolencias del pueblo. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Aleluya. Dice en Juan 21:25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. ¿Cuántas hizo? Muchas. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito. Tremendo. Entonces, cuando Juan el Bautista manda preguntar desde la cárcel a Jesús, ¿eres tú el que iba a venir? ¿Qué es lo que Jesús le responde? Jesús le manda a decir, los ciegos ven, amén, los cojos andan, los leprosos, en plural, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio, amén. Lo que nosotros leemos, cuando leemos los evangelios, son apenas unos pocos milagros que el Espíritu Santo inspiró. Por eso cuando nosotros leemos los milagros de Jesús y leemos la vida de Jesús que está aquí escrita, tenemos que ponerle mucha atención y ponerle mucho detalle, porque el Espíritu Santo, entre miles y miles de leprosos que el Señor sanó, escogió para ponerlo aquí. De los miles y miles, ¿cuántos escogió? 1, leproso. Después fueron 10 los que sanó. Entonces eso nos dice que las enseñanzas que aquí podemos encontrar, tenemos que examinarlas, ¿verdad? Y ponerle atención. Pero sepa, hermano, que Jesús hizo muchos milagros. Resucitó no solo a Lázaro, a muchos muertos, amén. Y él andaba por toda parte sanando a todo el mundo. Gloria a Dios. Nunca ha existido y nunca existirá un hombre como Jesús, amén. Gloria a Dios. Él merece ese aplauso. Él merece ese aplauso. Aleluya. Otra cosa, una cosa muy interesante con respecto a este milagro es que todo parece indicar que es la primera vez que sana un leproso. O sea, de los muchos leprosos que sanó, parece que es el primero. Y es tan importante que 3 evangelios lo narran. 3 evangelios narran el mismo milagro y parece que es la primera vez que sanan un leproso.
Y usted sabe, antes de que Jesús sanara a este leproso, ¿quién había sanado a otro leproso? Nadie. Nadie. Nunca se había sanado un leproso. Amén. A Naamán se sanó, pero nadie lo tocó. Lo mandaron a bañar más bien, ¿verdad? Aleluya. Pero nunca en Israel se había visto eso. Nunca. Entonces, lo que Jesús está haciendo es algo extraordinario, porque los fariseos habían enseñado una cosa. Los fariseos, dentro de su religiosidad, habían dicho que cuando el Mesías se manifieste, va a hacer 3 milagros que nadie ha hecho. Amén. Y cuando ustedes vean esos 3 milagros, esos eran inventos de ellos, pero bueno, con el mismo lazo se colgaron, ¿verdad? Y ellos decían, cuando ustedes vean que aparece un hombre que liberta a un endemoniado que es mudo, porque ellos creían, los fariseos creían que para libertar a un hombre había que preguntarle el nombre al demonio, y cuando el demonio decía el nombre, entonces se echaba afuera. Y ellos decían, cuando haya un endemoniado mudo y haya un hombre que lo liberte, ese es el Mesías. O cuando un ciego de nacimiento, alguien que haya nacido ciego, haya un hombre que lo haga ver, ese es el Mesías. Y dijeron también, cuando alguien pueda tocar un leproso y ese leproso ser sano, ese es el Mesías. Amén. Nunca había ocurrido. Esto nos da una idea de la fe que tenía ese hombre, de la fe que tenía ese leproso, porque eso era como en el tiempo de Noé, que a Noé le dijeron que iba a llover y nunca había llovido sobre la tierra y Noé creyó que iba a llover. Amén. Ahora nos dicen en el pronóstico del tiempo que va a llover mañana y nosotros no nos falta mucha fe para creer eso, ¿verdad? Porque llueve todos los días. Pero a Noé le dijeron que iba a llover, porque en aquel tiempo nunca había llovido. Dice en el Génesis que el Señor separó las aguas que están en los cielos de las aguas que están en la tierra. Amén. Dice que había una expansión entre las aguas que están en el cielo y las aguas que estaban en la tierra. Por eso es que existía ese gigantismo que había, porque había un clima ideal aquí en la tierra. Era un clima invernadero, donde los animales se criaban gigantes, donde las plantas se criaban grandes. Era un paraíso. Pero cuando fueron rotas las cataratas de los cielos, todas esas aguas que estaban allá se cayeron en la tierra, cambió el clima del mundo, la tierra fue diferente. Bueno, Noé creyó que iba a llover y nunca había llovido. El leproso creyó que aquel hombre podía sanarlo y nunca nadie había sanado a un leproso. Entonces esto nos da una idea de la extraordinaria fe que tuvo este leproso en aquel momento. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. El leproso, al creer esto, él de alguna manera estaba creyendo que Jesús era el Mesías. Amén. Era el Mesías. Y hay tres actitudes que sería bueno mirar en este leproso y que sería bueno imitar por nosotros. Primero, dice que se presentó un hombre lleno de lepra. Y ese lleno, en otra traducción, me encontré que decía así: se presentó un hombre que era una masa viva de lepra. Eso es más, ¿verdad? Como más gráfico, más crudo. Dice que se presentó un hombre, en otra traducción, que era una masa viva de lepra. Eso es increíble. La lepra era asquerosa, se difundía, se contagiosa y era incurable en aquel tiempo. El doctor Lucas, porque estamos leyendo en el libro de Lucas, y Lucas era doctor, él nos hace ver que este hombre estaba literalmente lleno de lepra. Amén. Él, con ese ojo que tienen los doctores clínico, dice, ese hombre estaba lleno. Su condición, la condición de este hombre completamente lleno de lepra, era terminal. Este hombre estaba muy cerca de la muerte, estaba totalmente lleno de lepra. Habían 2 tipos de lepra, una menos grave y esta que tenía este hombre. Esta que tenía este hombre, dice que se comía la carne, empezaba desde un punto y se lo iba comiendo toda la carne, y la persona quedaba sin manos, quedaba sin pies, que yo creo que era la condición de este hombre. Ya prácticamente no tenía manos y prácticamente no tenía pies. La carne de él se estaba descomponiendo terriblemente. Era una enfermedad en el tiempo de Jesús y todavía hoy en día es una enfermedad terrible. Dura 5 años, de 1 a 5 años el periodo de incubación.
la persona va perdiendo sensibilidad y no hay antibióticos, no habían cremas en ese tiempo, no existía nada que se le pudiera hacer porque él era totalmente desechado de la sociedad. Amén. Hay un doctor que tiene un leprosario en Brasil y él escribió esto con respecto a ellos, que no solamente el problema de la lepra es un problema físico, sino que él escribió, el leproso es un enfermo mental también, tanto física como mentalmente, tanto el cuerpo, la sociedad tiene una actitud, dice, diferente acerca de la lepra que la que tiene con cualquier otra enfermedad. Amén. Se asocia con vergüenza, se asocia con horror, con llevar de alguna manera algo misterioso encima, una culpabilidad. Dice él que con frecuente, es muy común que frecuentemente los enfermos de lepra se suiciden. Amén. Es terrible. Pero en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús, en aquel tiempo era peor, porque el término lepra en hebreo traducido quiere decir castigo de Dios, castigo de Dios. Entonces, el leproso estaba señalado como una persona que estaba siendo maldito por parte de Dios. La lepra era un triple azote. Cuando una persona era, ¿cómo se llama esto?, diagnosticada con la lepra, esa persona era separada de su familia, separada de la sociedad y separada del culto religioso. Totalmente desechado de la sociedad. Amén. Y hay pasajes en la Biblia que son paralelos con respecto a esto. Dice en Isaías 1:6. En Isaías 1:6. Mire cómo el Señor habla de su pueblo de Israel. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, hablando de Israel, como si tuvieran lepra. Dice, sino herida, hinchazón podrida, llaga, no están curados ni vendados, ni suavizados con aceite. Esa era la condición en que el Señor miraba a Israel. Físicamente estaban bien, pero el Señor, cuando miraba su alma, cuando miraba su espíritu, cuando miraba su corazón, él lo que veía era una masa de llaga, una lepra. Amén. Entonces la condición de Dios, cuando él mira el pecado, cuando él mira la rebeldía, es esa. Esa es la condición del hombre que vive en el pecado. Amén. Delante de Dios. Sin Cristo, la condición espiritual del hombre es de un leproso. Terrible, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que el pecado se parece mucho a la lepra. Se parece mucho. ¿Sabe por qué? Porque es contagioso, primero que todo. Amén. Dice que el que con lobos anda, ¿cómo es? Es muy contagioso. Si usted anda con el que ande, eso se pega. Dice que el pecado también pudre nuestra relación con Dios. Amén. Va pudriendo la relación con Dios. Va insensibilizando. Igual que la lepra, el pecado va insensibilizando. Amén. Lo que un día era mucho, en el pecado habitual al mes ya no es nada. Y va avanzando como la lepra. Lentamente va matando la relación con Dios, va matando el corazón. ¿Qué hay que hacer con el pecado? ¿Qué se puede hacer? Este leproso escuchó de Jesús y a pesar de ser un marginado, a pesar de tener ese flagelo que él tenía, a pesar de que lo consideraban maldito, amén. ¿Sabes qué hizo él? Se presentó delante de Jesús. Se presentó delante de Jesús. Aún en esa condición terrible, él se atrevió a presentarse delante de Jesús. Eso me dice mucho con respecto a este leproso, ¿sabe? Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay redención. Amén. El que tiene lepra espiritual, ¿para qué se va a esconder de Dios? ¿A dónde nos vamos a ir? Lo único que se puede hacer es presentarse delante del Señor. Lo único que se puede hacer es presentarse delante de Dios. Amén. ¿A dónde vamos a huir? ¿A dónde vamos a huir? Amén. En una ocasión en Mateo 9, vean. Mateo 9, gloria a Jesús. En Mateo 9, del 10 al 13,
dice la palabra del Señor. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vea qué compañía. Los publicanos y los pecadores. Dice el 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿A quién le están preguntando los fariseos? A los discípulos. No le preguntan a Jesús, ¿verdad? Le preguntan a los discípulos. Así es, no le preguntaron a Jesús. Pero, dice en el 12, que al oír esto Jesús le respondió. No le respondieron los discípulos. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quién ocupa al médico? El enfermo. Amén. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Una persona que tuvo un accidente de carro y está toda quebrada y está toda herida, ¿a dónde va a ir? A McDonald's, a Dunkin' Donuts, al hospital. Él lo que necesita es que lo curen o que le hagan algo por salvar su vida. Una persona que está en el pecado, ¿a dónde va a ir? A la iglesia. Congréguese, busque de Jesucristo, es el único que puede perdonar los pecados. Amén, nada más. ¿Qué ganamos con escondernos? Dice en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué es eso? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. No hay cosa criada que se esconda del Señor. Todo está desnudo delante de su presencia. ¿Y sabe qué? Un día todos nosotros vamos a tener que dar cuentas. Y cuando llegue ese día, mami no está con usted, papi no está con usted, mi esposa no está con usted, mi esposo no está con usted. Vamos solos. Y la soledad es tan triste. Amén. Solos delante de la presencia del Señor. Y todo está desnudo. Lo que somos, lo que hacemos. Yo creo que lo mejor es presentarnos delante de Jesús. Amén. ¿Qué es integridad? Usted sabe que cuando usted compra pan integral es porque es entero, ¿verdad? Porque ahí está supuestamente todos los granos y no sé qué. Entonces, íntegro quiere decir entero. Pero yo escuché una definición de integridad que el otro día mi esposa mencionaba y es muy buena. Dice que integridad es lo que usted es cuando nadie lo ve. Eso es integridad. O sea, integridad no es lo que somos aquí. Aquí todos somos santos, hermanos. Y aquí todos estamos esperando el café, aquí todos nos vemos lindos. Usted vuelve a ver el que está a la par. Ay, Dios mío, ese es el querubín San Gabriel, ahí está. ¿Verdad? Ajá. Pero cuando estás solo, cuando estás solo, esa es la integridad. Amén. Aleluya. Y estamos descubriendo delante del Señor. Como en el jardín del Edén, igual que en el jardín del Edén, Dios nos llama a estar a cuentas con Él. Como llamó a Adán, Adán, no está escondido detrás de esas hojas tan feas. No, fue Eva. No busquemos excusas. Hay gente que dice, no voy a la iglesia, hay mucho hipócrita. ¿Y a dónde va a ir el hipócrita si no va a la iglesia? Es que en la iglesia hay muchos mentirosos. Bienvenidos los mentirosos. Bienvenidos. La mentira es un pecado satánico, hay que arrepentirse. Satanás es el mentiroso y padre de toda mentira, es un pecado satánico. Si usted es un mentiroso, venga a la iglesia, congréguese, amén. Para que el Espíritu Santo se nos meta por dentro y dejemos de mentir y nos vayamos para el cielo. Este es el hospital de Dios, amén. Si usted es una persona que, cualquier pecado, si es un drogadicto, bienvenido, amén. Si usted abraza a algún hermano algún día y le huele a cigarro, no le pregunte por qué huele a cigarro, invítelo al próximo culto. Amén. Aquí venimos todo tipo de personas con todo tipo de cargas. Bienvenidos son. Amén. A la casa del Señor. ¿Dónde más van a ir? Gloria a Jesús. Entonces el Señor nos llama. Dice en Isaías 55:6. Escuche qué lindo. Isaías 55:6. Ahí nos da
Un proceso muy interesante. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. ¿Ok? Ahí nos dice que hay que buscarlo, que hay que llamarlo, pero hay un tiempo. Hay un tiempo. Dios no vive en el tiempo, pero usted y yo sí. Y se nos está acabando. Cada tic-tac del reloj se nos está acabando. Dice, busque a Jehová, llámelo mientras pueda ser hallado. Amén. Porque si usted no busca al Señor, aunque tenga 18 años, un día puede salir de afuera y se le acabó el tiempo. Porque la muerte no tiene edad. Por eso es inteligente buscar a Dios mientras pueda ser hallado. En tanto que está cercano, búsquelo, dice ahí. Primero. Segundo, dice el verso 7, deje el impío su camino. A eso nos habla de arrepentimiento, de volvernos. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Amén. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Nos habla entonces de dejar el pecado, de volvernos al Señor, eso es arrepentimiento, y de cambiar los pensamientos. ¿Sabe qué cambia nuestros pensamientos? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, eso nos va a cambiar la mente. Amén. Entonces aquí nos dice que se vuelva a Jehová. ¿Qué es volverse a Jehová? Es un cambio radical. Nosotros caminábamos en dirección al infierno, caminábamos en desobediencia y dice, vuélvase a Jehová. Amén. Un arrepentimiento, un cambio de dirección, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Eso dice el Señor. Y entonces dice, Él va a ser amplio en perdonar. Dios quiere perdonar. Gloria a Dios. Seguimos con el leproso que dejamos botado en Lucas. Ahí está todavía ese pobrecito. Dice en Lucas 5:12 que el cual viendo, o sea, este leproso, el cual viendo, amén. Y yo me pregunto, ¿cómo llegó ese leproso ahí? Usted sabe, si ese hombre yo pienso que ni pies casi tenía. ¿Cómo llegaría ahí en medio de la multitud? Era una multitud, amén, desesperado, con su ropa rasgada ahí. Él lo podían apedrear, a él no le importó eso. Él llegó y dice, y lo vio a Jesús. Y dice, se postró rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes. Amén. Si quieres, puedes. Él tiene una duda, pero no con el respecto al poder de Dios. Él dice, tú puedes, pero yo no sé si quieres. Porque es que yo soy un maldito. Amén, un maldito de Dios. Y tú eres un hombre santo. Yo no sé si quieres. Amén. Él se consideraba muy indigno, muy sucio delante del Señor. Gloria a Jesús. Todos delante del Señor somos indignos. ¿Sabe? Aquí nadie está porque es digno. Aquí todos estamos por la sangre de Jesús. Amén. Todos los que estamos aquí es por la sangre de Jesús. Todos los que vemos aquí somos pecadores arrepentidos. Gloria a Dios. Y aquel hombre se consideraba muy indigno. Gloria a Jesús. Pero él se acerca con una actitud de fe. Se acerca humillado. Y dice que se postra. Aleluya. Un comentario decía que este hombre al postrarse ahí perfectamente pudo haber dejado ahí las rodillas. Perfectamente ese movimiento ahí lo pudo haber dejado. Y sin embargo él se postró y lo adoró. Entonces vemos la actitud de este hombre, una actitud de fe, una actitud de humillación, una actitud de adoración. Nunca se había sanado un leproso. Y él oyó de Jesús. ¿Qué oiría? Yo no sé, Jesús estaba empezando el ministerio. No había resucitado a Lázaro todavía. ¿Qué oiría de Jesús? Que hacía milagros, que hacía muchas cosas buenas, pero él no pudo haber escuchado que un leproso se había sanado. Y sin embargo él creyó. Amén. Él creyó. Y le dijo, si tú quieres, yo sé que puedes. ¿Sabe? En ese momento yo me imagino una sonrisa en el rostro de Jesús. Yo me imagino una sonrisa en el rostro de Jesús. Qué fe de leproso, ¿verdad? Los sacerdotes no creían en él. El sumo sacerdote, Anás y Caifás, no creían en él. Y un podrido leproso se arrodilla y dice, yo creo que tú eres el Mesías y que puedes sanar un leproso. Amén. Esa fe toca el corazón de Jesús. Esa fe lo toca.
Qué precioso. Se postra ante Jesús y lo adora con humildad. Reconoce la divinidad de Jesucristo. Le rogó diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Amén. Le rogó. En Marcos 1:41, que es un pasaje paralelo a esto, en Marcos 1:41 dice: y Jesús, teniendo misericordia. Él añade este detalle. Jesús lo miró, se agradó y tuvo misericordia. Todo lo que el Señor hacía, lo hacía por misericordia. Dice ahora sí en Lucas 13: entonces, extendiendo la mano, ¿usted sabe? ¿Usted se ha encontrado alguna persona alguna vez en la calle que usted no se anima a tocar? ¿Se la ha encontrado? Que usted diría: no la puedo tocar, es que está apesta. Esa persona que usted se encontró andaba Calvin Klein comparado con este leproso. El leproso, decía alguien, que se oía donde venía, porque él tenía que andar gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Él tenía que andar gritando eso. Se oía donde venía, se podía ver porque sus ropas eran todas rasgadas y se podía oler. Dice que un leproso desde lejos se olía donde venía. Amén. Y Jesús, dice, extendió su mano. Aleluya. No es mi mano, que mi mano está corrompida con el pecado. Es la mano de Jesús, una mano santa. Amén. Santa y sin mancha. Santa. La mano de Jesús tocando la podredumbre, sin contaminarse. Amén. Gloria a Dios. Dice: Jesús, teniendo misericordia, vino, extendió su mano. Gloria a Jesús. Le tocó diciendo: quiero ser limpio. Aleluya. Y al instante la lepra se fue de él. Denle un aplauso a Jesucristo. Quiero, dijo él, ser limpio. Jesús tocó lo intocable. ¿Sabe? Cuando Jesús nos tocó a nosotros, cuando el Espíritu Santo nos tocó. ¿Usted sabe lo que es el Espíritu Santo tocarnos a nosotros y hacernos el templo del Dios vivo? Eso es lo mismo. Es lo mismo. Es Jesús tocando un leproso. Aleluya, es lo mismo. Tremendo es el Señor. ¿Cuándo sería la última vez que un hombre había tocado a este hombre? ¿Cuándo sería la última vez? Hacía 4 o 5 años que nadie lo tocaba. Él ni creía que Jesús sería digno. Yo sé que tú puedes. Y que sintiera las manos de Jesús tocándolo. Aleluya. Gracias a la actitud de humillación de él, a la actitud de arrepentimiento de él. Aleluya. Jesús lo tocó, perdonó su pecado, lo restauró. Dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Amén. Si vuestro pecado fuera rojo como la grana, como la nieve será emblanquecido. Amén. La pregunta hoy en día, para nosotros que conocemos el Evangelio, no es si Jesús puede limpiarnos, no es si Jesús puede perdonar el pecado. La pregunta hoy en día es si queremos. ¿Quieres dejar la lepra? ¿Estás dispuesto a dejar la lepra? Amén. ¿Quieres ser limpio de verdad? Amén. Porque dice en Juan 3:9, dice en Juan 3:9, gloria a Jesús, 3:19, que esta es la condenación. La luz vino al mundo, que es Jesucristo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Hoy en día se ama la lepra, se ama el pecado. Amén. Y queremos ir al cielo con lepra. Queremos ir al cielo con pecado. Y eso no funciona así. Amén. Eso no funciona así. Amén. Queremos ir, que el Señor nos sane, pero juntarnos con leprosos y andar con leprosos. Amén. Como cuando éramos leprosos. Amén.
Entonces la pregunta hoy en día no es si Jesús quiere y si puede. La pregunta es, ¿quiere ser sano? Amén. Él puede, Él quiere. Gloria a Jesús. Dice en Hebreos 10:26. Tan bueno que estaba el mensaje, ¿verdad? Y ya lo eché a perder. No, hermano, es que no le podemos arrancar páginas a la Biblia. Dice en Hebreos 10:26. Amén. Dice, porque si pecamos, ¿cómo? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Amén. Sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuisteis santificado? Y ahí se complica la cosa. Leemos el 29 otra vez, porque yo sé que aquí hay gente que piensa que salvo siempre salvo. Pero dice en ese verso 29 que esta gente ya había sido santificada. Lo leemos. Dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Está hablando a alguien que estaba en el pacto, que había sido santificado y que tuvo por inmunda la sangre de Jesús. Dice, y hiciera afrenta. ¿Sabe qué es afrenta? Avergonzar al Espíritu de gracia. Amén. Dice ahí que el que peca voluntariamente, después de haber conocido la sangre del pacto, está avergonzando al Espíritu Santo y está haciendo inmunda la sangre de Jesús. Usted sabe que estamos hablando de algo bien serio, ¿verdad? Y dice en el 30, pues conoced al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. ¿Queremos ser limpios? ¿Queremos jugar a evangélicos, jugar a cristianos? Dios es un Dios vivo. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Gloria a Jesús. Él quiere perdonarnos. Él quiere limpiarnos. Pero hay que dejar la lepra. Hay que dejar el pecado. Yo no estoy diciendo aquí no hay nadie perfecto, nadie se va a hacer perfecto. Porque una cosa es vivir en el pecado y otra cosa es pecar. Nosotros podemos cometer un pecado y dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿verdad? Nos arrepentimos, vamos donde Jesús, Él nos perdona. Pero otra cosa es volver al pecado frecuente, a gozarnos en el pecado, a meternos en la inmundicia. Amén. Eso no se puede. Gloria a Jesús. Démosle un aplauso al Rey. Vea lo que dice en Hebreos 12:15. Vamos al 14, que ese verso nos gusta mucho. Y seguimos ahí leyendo. Amén. Vamos a ir al 14 y leemos de ahí en adelante. Hebreos 14. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. ¿Vieron el verso 15?
mirad bien, no sea que, y vea con lo que empieza el verso 16, no sea que, se empieza con lo mismo. Leemos de nuevo, mirad pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 16 otra vez, no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Sabe qué es profano? No santo, como Esaú. Esaú dice que no fue santo, que por una sola comida vendió su primogenitura, por un deseo de la carne, porque tenía hambre, no le importó la primogenitura. Él tenía la primogenitura, tenía la bendición de Dios. Pero llegó de cazar, llegó muerto de hambre, y le dijeron, y le dijo a su hermano, que no era tonto, a Jacob, sírveme de ese guiso. Y él le dijo, claro que sí, aquí está el plato. Se lo cambio por la primogenitura a Esaú. Y Esaú lo tuvo en poco, se la cambió. Y por un gustazo le cambió la primogenitura. Y vea lo que dice ahí, 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No podemos tener en poco la salvación. No podemos tener en poco este evangelio. El reino de los cielos es para gente valiente, para gente esforzada y para gente seria, que estamos dispuestos a dejar atrás el pecado y a buscar la presencia de Dios, hermano. ¿Sabe? Hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ayunar. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver al ayuno. Amén. La carne no se somete si no hay ayuno. Amén. Decía Gigi Ávila que si uno come como un pichón de elefante y se acuesta a dormir, y es verdad. Y es verdad. Si uno pasa siempre, come que come, y nunca para de comer y ayuna. Amén. La carne no se va a someter. Hay que ayunar. Jesucristo le preguntaron en una ocasión, ¿por qué los discípulos tuyos no ayunan? Y él les dijo, es que están de fiesta, pero cuando el esposo les ha quitado, van a ayunar. O sea, la iglesia está llamada a ayunar. Hoy en día no se predica eso. Hoy se predica, dame 10,000 y el Señor te da 20,000. Eso no es así. Dios no puede ser comprado. Dios no es un político. Dios es santo y 3 veces santo. Amén. Y este negocio es para gente santa. Amén. Hay que volver a la lectura de la palabra. Hay que leer la palabra para que nuestra mente se limpie de toda inmundicia. Hay que leer la palabra. Hay que estar escuchando música cristiana, buscando mensajes cristianos. Amén. Ayuno, oración. Amén. Hay que estar orando. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Amén. Jesucristo oraba. ¿Quiénes somos nosotros para no orar? Para levantarnos y nada más me baño y me voy. No. Gloria a Jesús. Jesús, si quieres, tú puedes. Y Jesús le dijo, yo quiero y yo puedo. Ahora, tú quieres. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Sí? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos escondernos del Señor. Amén. No podemos escondernos. Existen leprosos que desean ser curados. Sí existen, que desean ser limpiados con una actitud correcta, una actitud de humildad, una actitud de arrepentimiento como la que tenía aquel hombre. Dice Jesús en el verso 14, y le mandó que no se lo dijese a nadie. Le dijo al leproso, ¿sabe qué, leproso? Guárdeme el secretico. Aleluya. ¿Usted se imagina cómo le entró ese leproso a la casa? ¿Ah? Tenía 5 años de no abrazar a su hijo. Tenía 5 años de no abrazar a su esposa. Tenía 5 años de no darle un hi-fi al lechero. Y llega a su casa. Ese hombre llegó pegando gritos, hermano. Ese hombre llegó sano.
¿Cómo cree usted que llegó al templo? A decirle al sacerdote que se le presentó delante del sacerdote y el sacerdote, hermano, se le cayó la quijada. Nunca, él lo conocía, él sabía que él era un leproso, lo olía por toda parte y que entrara sano. ¿Usted piensa que ese hombre entró muy silencioso? No, hermano, cuando Jesús hace algo en su vida, usted grita, usted alaba, usted glorifica y no se puede quedar callado. Si es que él hace algo en su vida, no hay manera de quedarse con la boca callada. Cuando el Señor nos toca y tiene misericordia de nosotros, ay Jesús, no nos pidas que guardemos el silencio, porque hay que proclamarlo, amén. Hay uno que sana la lepra, hay uno que limpia la lepra, hay uno que está dispuesto a dar su vida por mí. Aleluya. Y yo estoy dispuesto a decirle no al pecado y a volverme, aleluya, y no acercarme al leproso más. No mirar esa porquería que se miran en los celulares hoy en día. No mirar esa porquería que se miran en las computadoras hoy en día. No andar chismeando de mis hermanos. No andarle robando a Dios. Amén. Amén. Ay, Señor. La gente se amontonó alrededor de aquel leproso y le dijo: leproso, ¿qué te ocurrió? Si yo te conocía, ¿qué te ocurrió? ¿Y sabe qué dijo ese leproso? Jesús me sanó. Jesús me sanó. Amén. Así es. Papi, mami puede pensar que tiene el mejor hijo del mundo, pero Dios sabe. Dios sabe. Tu esposa puede pensar que tiene el mejor marido del mundo, pero Dios sabe. Amén. Tu esposo puede pensar que eres la mujer más santa del mundo. Dios sabe. Amén. Dice el verso 14: si no ve, le dijo Jesús, no le diga nadie a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote, ofrece la purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Jesús le dijo: vaya al templo, presente a los sacerdotes. Amén. Le dijo: ofrece la purificación, pero para que sea testimonio de ellos. Amén. O sea, ellos no van a tener el día de mañana una excusa, porque el leproso era testimonio para ellos de que el Mesías había llegado. Amén. De que Jesús lo había sanado, de que él había sanado a un leproso. Entonces vaya, preséntese para testimonio de los sacerdotes, para testimonio de los levitas que estén ahí. Amén. Están sin excusa. Aquel hombre inmundo leproso que ellos conocían sería el testimonio vivo para los sacerdotes de que el Mesías había llegado. Pero ustedes saben lo que pasó. Lo rechazaron. No creyeron en él. Dice en Marcos 1:45: pero ido él, o sea, el leproso, esta es otra cámara que había ahí. Una cámara tomó aquella imagen y ahora otra cámara toma esto. Dice Marcos 1:45, pero es otro perfil del mismo caso. Pero ido él, comenzó a publicarlo, el leproso. Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de qué manera, gloria a Dios, que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venía a él por todas partes. Y venían a él por todas partes. Entonces Jesús por eso era que le dijo: tranquilo, no lo comente mucho, porque yo todavía tengo que entrar a la ciudad, todavía tengo que llevar mi ministerio adelante. Amén. No quiero que me hagan rey, yo no vine a eso. Y este leproso no guardó el silencio, sino que lo empezó a publicar y el montón de gente empezó a llegar. Gloria a Jesús. El leproso no pudo callar el milagro que Jesús hizo. Aleluya. Él tuvo que exaltar y glorificar el nombre de Dios. Gloria a Dios. Es imposible mantener en secreto lo que Dios hace en nuestra vida. Pongámonos en pie.